Libro de Levítico, capítulo 19. ¿Listos para leerlo? Empezamos. Dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreciereis, y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día, será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto. Y el que lo comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella. Tú espigarás tu tierra cegada. Ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. No hurtarás y no engañarás, ni mentirás el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano, en tu corazón razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembraréis con mezcla de semillas, y no te pondrás vestido con mezclas de hilos. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno, y no estuviere rescatada, ni la hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán, por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso su fruto, no se comerá. Y el 4.º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas al 5.º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. No contaminarás a tus hijos a tu hija, haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero, que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo.
porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, yo, Jehová. ¿Cuántas veces, Señor, tú firmas tu palabra en porciones cortas para recordarnos que eres tú quien lo está diciendo? Es cierto que no vivimos en esa misma época, pero es cierto que es tu palabra, que por la fe en Cristo también se aplica para nosotros en esta época. No todas las cosas, Señor, las haremos exactamente igual por las formas de nuestra cultura moderna, pero todos los principios que tú dejaste allí debemos seguirlos cumpliendo porque son principios eternos. Ayúdanos a ver hoy no solamente mandamientos por separado, sino a ver lo que tú nos has mandado de amor al prójimo como la labor social que tiene que manifestarse en nuestra vida continuamente. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, incluyendo al extranjero, al advenedizo, al que no conocemos, al que nunca habíamos visto ni imaginamos que llegaría a nuestro lado. Tal vez a ese que incluso pensamos que no queríamos junto a nosotros, a ese tú nos mandas a amar hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, mis amados. Siempre es bueno leer porciones largas de la Escritura para tener una visión global de lo que ella enseña. Si solo hubiera leído los 2 versículos en los cuales me he de enfocar en esta mañana, perderíamos el contexto general y no entenderíamos lo que Dios realmente quiere enseñarnos en esta mañana. ¿Cuántos están pasando dificultades económicas hoy? No levanten todas las manos, por favor. ¿Cuántos hemos pasado dificultades económicas? ¿Cuántos hemos clasificado dentro de aquellos que estamos necesitados en algún aspecto de nuestra economía? Todos hemos clasificado algún día, ¿cierto? Hace una semana les comentaba a varios, y creo que también desde el púlpito, que me impactó cuando un señor me recordó lo que hace 40 años era Cúcuta y Venezuela. Y me impactó ver cómo él recordaba que con lo que un indigente salía a pedir durante un día, podía vivir durante un mes, a causa de que el bolívar estaba a 17 pesos. Luego bajó a 12, si no estoy mal, a 14, 12, llegó a 9, y hoy no está ni a peso. Una generación apenas, él me hablaba de 1976, un año antes de que yo naciera. Qué cambio tan drástico, ¿no? Qué cambio tan tremendo para toda una nación, en solo 40 años. Pero usted y yo podríamos hablar de nuestra propia historia y decir, hace un año mi situación era esta, hace 5 años mi situación era esta, hace 7 años mi situación era tal, y ahora mire la diferencia, para mejor o para peor económicamente. La estabilidad total en esta vida no existe, solo la estabilidad en Cristo, que nos ayuda a tener tiempos muy estables en esta vida. Y antes de entrar en tema, tengo que decirles que Jesús se compadeció de los que padecían necesidades. Cuando alimentó a 4,000, eso está registrado en Mateo 15, dice que dijo él, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Hoy en día dirían, qué predicador tan malo este, 3 días enseñando la palabra y no tiene cuidado que la gente no ha comido durante 3 días, o que ahora no tiene que comer.
Si ustedes reflexionan conmigo, se da cuenta que Él tuvo compasión de ellos, pero sus necesidades espirituales primaron y les dio primero la palabra. Y luego les dijo, les voy a dar de comer, no tienen que comer. Ya le había multiplicado pan a 5,000, ahora se los iba a multiplicar a 4,000, sin contar mujeres ni niños. Jesús tuvo compasión, no solo predicó el Evangelio, Él alimentó a muchos y solventó a muchas necesidades de las personas. La pregunta es, ¿también nosotros creemos que estamos llamados a hacer lo mismo como iglesia? ¿O solo predicamos la palabra de si necesitas, yo no tengo, pídele a otro? ¿O también estamos nosotros comprometidos a dar al que necesita? ¿Qué piensan ustedes? Si alguien tiene necesidad, ¿no es mi problema? ¿O los conflictos y las necesidades de los demás también deben interesarme? Amados hermanos, llevamos varias semanas desde Lucas 18 y vamos hasta Lucas 20, viendo la santidad en la relación con las personas. Y hablamos, primera semana, el contexto cultural, y las otras 3, la santidad sexual. Y si usted da cuenta, es relación. Hablamos de principios como intimidad, familia y diseño, pero ahora vamos a hablar de 2 principios en la santidad social: compasión y rectitud. Permítame hoy hablar solo de compasión. ¿Somos compasivos? ¿Realmente creemos que vivir para glorificar a Dios nos debe llevar a sentir compasión por la gente, así como Cristo la tuvo? ¿O solo nuestra vida de glorificación a Dios es algo mental, privado, personal, y no nos mueve a ayudar al necesitado? Una señora alguna vez que entró a ver una película sobre las necesidades de los niños en su territorio. Esa señora duró 2 horas llorando porque toda la película la conmovió. Tan pronto salió alguien, le pidió un niño huérfano, le pidió algo para él, y ella volteó la cara y dijo, no tengo tiempo, y se montó en su carruaje último modelo en esa época. Lloró mucho en la película viendo a los niños sufrir, pero solo a uno que vio en la calle no tuvo el corazón ni siquiera de ayudar. ¿Qué tan realmente estamos nosotros siendo movidos por el Señor a misericordia? Porque eso realmente muestra qué tanta misericordia creemos que Cristo nos ha dado a nosotros. Hermanos, si usted leyó conmigo Levítico 19, se da cuenta de que tiene una mezcla de temas que se centran en la parte social, pero empiezan con la relación con Dios. Vuelva conmigo a Levítico 19. Lógicamente no vamos a hacer exactamente lo mismo. Hoy no vamos a ofrecer sacrificios animales. Pero mire usted conmigo que el primer versículo dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Hemos interpretado que santidad es separación, sí, pero separación del pecado, no separación de la gente pecadora. Y a veces para poder nosotros separarnos de las actitudes pecaminosas de nuestro propio corazón, tenemos que acercarnos más a las personas, así sean muy pecadoras. Mire el versículo siguiente, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Lo primero es santidad, lo segundo es relación. Si yo busco la santidad, me relaciono de forma respetuosa con mis superiores como seres humanos y con Dios. ¿Y con Dios qué sucede? Verso 4, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Les dejo de tarea que lean en Levítico capítulo 3 en su casa todo lo que tiene que ver con el sacrificio de paz. Había muchos sacrificios animales, varios tipos, por la culpa, por el yerro, cuando uno pecaba sin querer, y el sacrificio más grande era el holocausto. Pero el sacrificio que Reina Valera
traduce como sacrificio de paz, otras Biblias lo traducen como sacrificio de las paces, otras como el sacrificio de la comunión. Y si usted lee Levítico 3 se da cuenta que era un sacrificio donde el ofrendante traía al animalito delante de Dios sin haber cometido ningún pecado, solo porque quería tener comunión con Dios. Lo recibía el sacerdote, le sacaban lo degollaban, lo sacrificaban, el sacerdote rociaba la sangre, quemaba solo ciertas partes de sus vísceras, ciertas grosuras o tejidos adiposos para Dios, y el resto lo comían los sacerdotes, el ofrendante y la familia del ofrendante junto con ellos delante del Señor. Era una especie de relación o de comunión con Dios, dándole gracias por lo que nos ha dado y por lo que nos dará. Era un sacrificio que apuntaba a que no todo es riguroso y que yo no me puedo acercar a Dios simplemente cuando tengo un pecado que me perdone o cuando tengo una necesidad que me supla, sino que en todo tiempo tengo que tener una relación con Él. Santidad conlleva relación primero con Dios y luego con las personas. Pero en ese sacrificio y en esa relación, como era con alimentos, hay una restricción. Verso 6. Será comido el día que lo ofreciereis, y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día, será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto. Y el que comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo, eliminada, porque se comió una comidita que quedó de hace 3 días. ¿Alguno de los que está aquí ha comido calentado? ¿O solo los paisas comen calentado? Rico. ¿En Venezuela también se come calentado? ¿Sí o qué? Oh, este era un calentado de hace 3 días, pero no de algo que cocinaron para ellos, sino de algo que sacrificaron a Dios y sacaron la porción para ellos. Primer día se come, segundo día si queda se come, tercer día no se come. No vamos a entrar en detalles ni sacar alegorías donde no las hay, solo vamos a entender esto. Dios puso una restricción y les dijo, tuvieron comunión conmigo, tienen que volver a tener comunión conmigo y no pueden guardar lo que pasó en la comunión de hace 3 días para ahora. Y si eso involucra que se restrinjan en su alimentación, restrínjanse en su alimentación, en este caso con lo que sacrificaron. Pero es que ni la comida es tan importante como la relación conmigo. La Biblia es la que dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca ¿de quién? De Dios. Y eso lo dijo Cristo luego de un ayuno de 40 días y 40 noches. O sea que hambre había. No era un hambre de 3 días, era una de 40 días. Y entonces viene santidad, luego relación, y en medio de la relación, para cultivarla, yo no puedo anteponer mis necesidades físicas a la comunión con Dios. Y si Dios incluso usa las necesidades físicas para que yo lo busque más a Él, bendito sea el Señor. Pero en medio de eso es lo que le llamamos no solamente santidad, no solo relación, sino también le llamaríamos posesión. Mis posesiones deben estar a la disposición de la relación con Dios. Pero eso lo sacrifiqué yo, Señor. Sí, lo sacrificó usted, pero es mío porque usted tiene una relación conmigo. Y lo demás, lo que cultivo en el campo, Señor, lo que no traje para sacrificar, eso no me lo puede restringir. ¿Cómo que no? Versículo 9. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo, Jehová vuestro Dios. Pero Señor, es mi trabajo. Yo tengo derecho a hacer lo que quiera con mi plata. Para eso trabajé durante toda la semana. Si yo me la quiero gastar toda, ¿quién me dice que no? Dios dice, o nos enseña que la compasión por otros viene de la relación con Él, que nos enseña a manejar nuestras posesiones de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a la necesidad de los demás. Pero también nos enseña que no es una
Compasión obligada. Hermanos, si es obligado no es compasión. Si tenemos relación con Dios y Dios está por encima de cualquier cosa en nuestras vidas y Él nos dice, eso no lo puedes usar aunque lo hayas conseguido con tu esfuerzo, eso deberías dejarlo para compartirlo, deberíamos hacerle caso. Pero al mismo tiempo debemos saber que esto es voluntario. ¿Cuántos saben de las penas de muerte en el Antiguo Testamento? ¿A qué se le daba pena de muerte en el Antiguo Testamento? Tarea para sus casas, ya hemos leído hace 3 semanas parte del capítulo 20, leer todas las restricciones o las leyes que hacían que al violarse la persona cayera en pena de muerte. Pregunto, ¿hay alguna pena de muerte por no ser generoso? ¿Había una pena en la Biblia que dijera, por no haber dejado de algo de tu cultivo para el pobre, de cierto morirás? Si usted mira en Levítico 20, lo más cercano a una pena por relación sencilla y voluntaria era por haber maldecido a los padres. Cortado. Luego ya eran por restricciones de rectitud, eso lo hablaremos la semana entrante. Robar, matar, por eso había pena de muerte, pero grandemente por relaciones sexuales ilícitas. Todo Levítico 20 dice, si te acuestas con la mujer de tu prójimo, si te acuestas con la mujer de tu vecino, si te acuestas con la que es tu familiar cercana, pena de muerte. ¿Por qué no hay pena de muerte por la falta de compasión? ¿Ustedes se imaginan? Que hubiera pena de muerte, pena capital por no compartir los bienes. Habría menos indigentes, menos necesitados y más personas comerían todos los días, ¿cierto? ¿Por qué Dios no lo hizo así? Y les invito a que busquen en todo el Pentateuco y en toda la Biblia si alguna vez hay una pena de muerte declarada para quienes no son compasivos con los necesitados. Es cierto que Israel al final Dios le trajo juicio por no ser compasivos, por no compartir sus bienes, pero eso fue después de cientos de años de violar la ley. ¿Por qué? Porque la compasión es voluntaria. Es voluntaria, no es obligada. No se puede presionar a nadie a que sea generoso, si no ya no es generosidad. Si no, ya no es generosidad. Si usted mira conmigo Levítico 19 dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Primer principio de la generosidad o la compasión. Este es un principio espectacular. Eso fue una revelación del Señor, muy fuerte y muy grande. Hay que trabajar. Para ser compasivo, lo primero que hay que hacer es trabajar. Porque si yo no trabajo, no tengo que compartir. Hay que trabajar para que no nos tengan que dar, sino que más bien nosotros podamos dar. Hay que trabajar. Eso lo vemos en el versículo 9. Cuando ciegues la mies de tu tierra, cultiva tu tierra, saca adelante lo que tú tienes, pon a producir lo que Dios te ha dado. Mire, en Cúcuta nos han adelantado mucho la Iglesia Bautista Primera. Claro, ya lleva ya meses trabajando en esto. No solamente tienen un programa para dar almuerzos a los venezolanos a 70 durante 3 días a la semana, los mismos 70. Tienen cursos de panadería para ellos, curso de artes plásticas, si no estoy mal, o de marroquinería. Tienen por lo menos 3 capacitaciones para ayudarles a ver qué pueden hacer. Están haciendo que ellos pongan a producir sus talentos y que no solamente esperen que se les dé. Usa lo que tienes, ponte a trabajar. Es cierto que el necesitado debe ser ayudado, pero el necesitado también debe ser estimulado. Y si nosotros queremos ser compasivos, debemos dejar de esperar recibir y tenemos que esperar dar. Y para eso hay que trabajar. ¿Hay más felicidad en qué? ¿En dar o en recibir? ¿Están seguros? ¿Quién dijo eso? Hechos capítulo 20, versículo 34 al 35. Hechos 20, 34 al 35. Espero que ustedes, hermanos, no sean los seguidores del filósofo internacionalmente conocido, el negrito del Batey.
que dice que el trabajo para mí es un enemigo, el trabajar yo se lo dejo solo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Esa es una filosofía mundana incorrecta. Mire lo que dice el capítulo 20, verso 34. Está hablando Pablo y dice, despidiéndose de los pastores en Éfeso: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pero si nosotros no ponemos a producir lo que tenemos y a veces no nos alcanza para nosotros, mucho menos nos va a alcanzar para compartir. Entonces es tremendo que alguien se le acerque a uno, y nos ha pasado a todos en algún momento, y diga: no tengo para mí, mucho menos para usted. Y diga uno: qué pena con usted. Y a veces nos pasa no porque no podamos tener más y administrar más, sino porque no somos diligentes en poner a producir lo que Dios nos ha dado. En Levítico había que poner a producir su sembradío o su cultivo. Pablo dice: yo me puse a trabajar. ¿Y en qué trabajaba Pablo? Haciendo tiendas de campaña, y lo puso a producir. En otra parte Pablo dice: yo pudiera haberme sostenido con lo que ustedes me den, porque yo vengo a predicarles el Evangelio, y el que predica el Evangelio viva del Evangelio. Es un trabajo para el Señor, pero es un trabajo. Pero he decidido hacerlo para darles ejemplo de que así hay que hacer para compartir. Hermanos, una iglesia, una ciudad, un barrio, una familia no puede ser conformada de una cantidad de personas que solo quieren recibir y nadie quiere producir. Hay que trabajar para poder dar. Efesios capítulo 4, verso 28. De hecho, en alguna parte Pablo dijo también que así como él había trabajado, trabajaran. Eso se lo dijo en otra carta a otra iglesia. Y si alguno era desordenado y no trabajaba, pues que no comiera, porque había que trabajar. Efesios capítulo 4, verso 28 dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué de diferencia hay en el enfoque bíblico para el trabajo al enfoque humano y mundano que a veces se predica en nuestras iglesias? ¿Cuál es la diferencia? Espérenme, predico un momento acá, fuera de la iglesia Bautista El Buen Pastor. No estamos en esta iglesia, estamos en cualquier otra congregación donde tal vez, y no le estoy poniendo nombre, donde tal vez se ha filtrado el pensamiento del mundo. Sería así más o menos. Hermanos, trabajen y produzcan, prosperen para que sean bendecidos y puedan acumular riquezas y puedan mostrar que ustedes tienen la victoria del Señor, y con todo lo que ustedes tienen, con todo lo que ustedes manejan, con las cuentas bancarias, los bolsillos llenos, van a ser prosperados y van a decir: esos sí son hijos de Dios. Volvamos a la iglesia Bautista El Buen Pastor. Hermanos, trabajen, produzcan, prosperen, con el objetivo bíblico de no solamente sostener sus propias necesidades, sino de tener más allá para poder compartir con los demás. ¿En cuál iglesia se queda usted? Ahorita está en El Buen Pastor, pero ¿en cuál iglesia quiere estar? ¿En qué clase de prosperidad quiere usted meterse? ¿En aquella que le prospera su alma y sirve para bendecir a otros? ¿O en aquella que simplemente alimenta su codicia, su avaricia, y es para ostentar y solamente mostrarse en el mundo como que tiene? ¿Se dan cuenta la diferencia? No es que no puede haber ricos en la iglesia, ojalá haya muchos ricos, pero como dice Pablo en una de sus cartas también que sean ricos para con Dios, y que también den a todos los que necesitan y compartan con lo que están teniendo de bendición para los necesitados, dentro y fuera de la iglesia. Oro porque usted y yo seamos prosperados. Mi deseo es que usted prospere mucho, no solamente que tenga trabajo, sino un buen empleo, no solamente que tenga un buen empleo, sino que sepa administrar lo que recibe, y no solamente que lo sepa administrar, sino que lo multiplique Dios en sus manos, como lo hacía con José en el Antiguo Testamento, en Génesis, que donde ponga su mano prospere. Ese es el deseo de mi corazón.
Y ese debe ser el deseo de todo creyente, pero porque prosperándolo usted, otros también van a ser bendecidos. Trabajar es el primer principio. Segundo principio, Levítico 19, volvamos por favor. Ya tengo trabajo, ya tengo un sueldo, estoy resolviendo mis necesidades, estoy cultivando mi tierrita. Entonces en Levítico 19, en la parte final del versículo 9, me da una clave más. Dice: no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña. Verso 10, ni recogerás el fruto caído de tu viña. ¿Cómo sería hoy en día? ¿Qué quiere decir esto para nosotros hoy? Que no solamente hay que trabajar, sino también que hay que dejar para tener para dar. Renunciar voluntariamente a parte de lo que recibimos para que otros sean los que lo reciban. ¿Cuánto queda en su bolsillo después de que llegue la quincena, si está trabajando con quincena? ¿Ya está gastado antes de que llegue? A veces. Si trabajamos al día, ¿cuánto dejamos para compartir con otros? Deliberadamente, si queremos ejercitarnos en compasión, tenemos que dejar para tener para dar. Imagínense el cultivo, están los segadores recogiendo la cosecha, se caen algunas ramas, algunas espigas, tenían que decir: no las recogemos, las dejamos ahí para que pase el que está necesitado y la recoja. Deliberadamente. Eso es como si usted trabaja, por ejemplo, en una empresa, en un banco, y le dicen en el banco: se le cayeron 50,000 pesos, déjelos ahí, que pase alguien y los recoja, el que necesite. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Yo voy a ese banco todos los días. Dejar de lo que trabajamos significa deliberadamente separar de nuestros ingresos para compartir con los demás. Primera de Corintios 16, versículo 1. Y voy del Antiguo al Nuevo para que nos demos cuenta que esto no es solo de la antigüedad, también es para nosotros. Primera de Corintios capítulo 16. ¿Qué dice? En cuanto a la ofrenda para los santos son los creyentes, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Hermano, esto no está hablando de la ofrenda para la iglesia propia, está hablando de una ofrenda especial. Realmente es una ofrenda especial para llevar a los hermanos que estaban pasando necesidad en otra ciudad, en Jerusalén. Y dice: pónganlo aparte, sepárenlo, porque si usted no lo separa, ¿qué sucede? Se lo revuelve con lo demás y se lo gasta. Yo sí iba a ayudar, pero no me alcanzó. Separar significa deliberadamente apartar parte de lo que gano para compartir con otros, y esta iglesia fue ejemplo de ello. Pero separar tiene un objetivo en mi vida, es que me evita la avaricia y la indiferencia. Está usted esculcando, ¿no? Llaves, a veces son monedas. Una vez escuché a alguien decir, cuando estaba en una iglesia, decía: métase la mano al bolsillo para ofrendar, pero meta la mano y no la mande hasta el fondo, porque ya están las monedas, déjela arribita que ahí están los billetes, para que dé más generosamente. Pero a veces las monedas y los billetes los sacamos, esculcamos nuestros bolsillos y gastamos hasta lo último en nosotros, y no dejamos ni siquiera una monedita para ayudar, un billete separado para colaborar o algo para compartir. Y sabemos de personas en nuestro alrededor que tienen necesidades cercanas y no separamos para ello. Usted imagínese en su propia casa qué sucede cuando se le pierde un billetico o cuando se le pierde una moneda. Yo la dejé aquí la dejé
aquí me aparece la plata. ¿Dónde está? ¿Quién la agarró? ¿Usted? 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 Tanto que trabaja uno para... Se pierde un billetico. Eso es rebuscar. La palabra en Levítico 19, cuando dice que no rebuscaréis, en el caso ya de la viña, no de las espigas de trigo, quiere decir, la palabra literalmente es oprimirás hasta hacer doler, esculcar hasta lo último. Como cuando, y a nosotros nos parece terrible, cuando un ladrón, ustedes también, algunos de ustedes tal vez algún día los habrán atracado, espero que no, pero si lo llegan a vivir, sepan que los atracadores dicen, ¿qué más tiene? ¿Qué más tiene? Escúlquese, los bolsillos, la cartera, el bolso, el maletín, el carro, el celular. Y hasta lo último, es avaro, lo oprime y usted se siente esculcado, oprimido, violentado, ¿cierto? Pues eso es lo que dice este texto aquí. Oprimen su cultivo y les sacan hasta lo último porque solamente piensan en sí mismos y en su propio corazón. Hermanos, y con eso estoy diciendo que todos estamos siendo exhortados. Comidas que se pierden en nuestras casas, en nuestras neveras, que dejamos y no utilizamos, y ni siquiera para el calentado las dejamos porque las dejamos dañarse. Cosas que se están dañando en nuestros hogares, que no las compartimos, ropa que ya no usamos, zapatos que no utilizamos, cosas con las cuales Dios nos ha bendecido y ya las abandonamos y a nosotros ni nos interesa, y si la llegan a tocar, esa es la camisa favorita mía, pero le queda pequeña, es de hace 10 años, no importa, déjemela ahí, no me la toque, cuando la podemos compartir, cuando la podemos dar a otros. ¿Se están dando cuenta que Dios lo que quiere es que venzamos nuestra propia avaricia, nuestra propia codicia y nuestra propia indiferencia para con los demás, para con los que están pasando necesidad? Entonces no solamente hay que trabajar para que no nos tengan que dar, no solamente hay que dejar de lo que trabajamos para tener algo para dar o compartir con los demás, también hay que identificar quién es el que debe recibir o quién es el que está necesitado. Levítico 19 nos habla de dos tipos de necesitados. ¿Cuáles son? Levítico 19, 10. El versículo, literalmente traducido por la Reina Valera, sí habla del extranjero, pero habla del extranjero y del pobre. No rebuscaréis tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. Los extranjeros son muy divertidos y la gente los quiere mucho cuando tienen plata. Hace 40 años en Cúcuta los venezolanos eran: hola, señor de Venezuela, pasa por aquí, ¿qué quieres? ¿Qué te atendemos? ¿Qué te damos? Traía bolívares y los bolívares eran como dólares. Hoy en día, ¿ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo? Cuando él se fue con la platica de su papá y llegó a la tierra donde la malbarató, todo el mundo, hola, y con él se compartía y se recreaban y hacían una cantidad de cosas según el mundo, pero cuando se le acabó el dinero y llegó una hambruna a la tierra, ¿cómo creen ustedes que mirarían al muchacho? Aparte de que no tiene plata ya, aparte está la situación difícil acá. No alcanza para nosotros y este muchacho vino aquí a quitárnoslo de nosotros. No lo miraban con buenos ojos. El extranjero cuando pasa necesidades sufre en otro lugar, pero el pobre allí, como mencionaba hace un momento Miguel, todo el Antiguo Testamento se divide en dos personas específicas o dos tipos de personas específicas. ¿Cuáles son? Mujeres y niños necesitados, viudas y huérfanos. Viudas y huérfanos. Porque la mujer que no tuviera un marido que la respaldara sufría socialmente y económicamente en la época. Hoy en día no tanto, aunque también, pero no tanto. Los niños huérfanos sufrían mucho. Y digo que no tanto porque hoy en día las mujeres socialmente se ve mal de que trabajen independientes. Pero aún los niños siguen sufriendo también por su falta de papá. Los huérfanos, ¿cierto? Entonces los pobres dividámoslos en viudas y huérfanos. Las viudas, los huérfanos y los extranjeros eran aquellos a quienes ellos debían dejarle para dar.
Pregunta, ¿a quién le debemos dar nosotros hoy? ¿Cuáles son nuestras viudas? ¿Cuáles son nuestros huérfanos? ¿Cuáles nuestros extranjeros? Esto se cumplió perfectamente en Ruth la Moabita, cuando regresó con Noemí, y Booz la dejó llegar a recoger del cultivo de sus siembras. Eso está en Ruth capítulo 2. Pero hoy usted no tiene cultivos, y hoy los que llegan no vienen de la tierra de Ruth, no vienen de Moab. ¿A quiénes debemos ayudar, hermanos? Hay que identificar y reconocer quiénes son nuestros necesitados en nuestra época. Realmente, y no es un secreto, aquí están personas que vienen de Venezuela. Las personas que llegaron y están llegando de Venezuela son extranjeros y están necesitados. Y como dijo el pastor que nos predicó el día del culto unido, el campo misionero está pasando por nuestra puerta y nosotros no lo estamos reconociendo. Para predicarle la palabra sí, pero para compartir algo también. Lo que podamos, voluntariamente. ¿Sabe que esto es tan repetitivo en el Antiguo Testamento? Pero también hay una cláusula en uno de los libros del Antiguo Testamento que dice: cuando tú pases recogiendo porque está necesitado como extranjero, viuda o huérfano, no recoges sino lo del día nada más. Porque si recoges más, te será quitado. Porque, hermanos, hay dos extremos: el extremo de no dar y el extremo de abusar del que da. ¿Sí o no? Vengo, que me colaboren. Colaboran. Vengo para que me colabore con más. Colaboran. Pero no tengo porque necesito para mí mismo y mi familia. Colabóreme. Y ya no estoy hablando solamente de venezolanos necesitados, estoy hablando de colombianos resabiados. Yo recuerdo el día en que a mi esposa le pidió a un indigente cucuteño hace muchos años, a mi esposa no, a mi suegra, perdón, la mamá de mi esposa: deme una monedita, quiero una monedita. La suegra sacó lo que tenía, una monedita de 100 pesos. Se puso bravo, la insultó, le gritó y le tiró la moneda por encima. ¿Ves? ¿Por qué eso? Porque el orgullo debe ser vencido tanto en el que da como en el que recibe. Y a veces dentro de la iglesia hay hermanos necesitados y por orgullo nosotros no lo decimos. Y nos perdemos la bendición de recibir. Nosotros en la iglesia tal vez no venimos del extranjero, nosotros en la iglesia tal vez no estamos viviendo en la calle, pero hermanos, yo he visto personas dentro de las iglesias cristianas que viven en barrios estrato 5 pasando hambre. Y no abren la boca porque les da pena. Eso es orgullo. El orgullo no solamente debe ser vencido en el que da, diciendo solo para mí, sino también para otros, sino también el que recibe. Aquí mismo en la iglesia he visto el caso, algún día no alcancé a comentarle a un hermano, lo pensé, no lo comenté, un caso en el que dentro de la iglesia, no sé, no me pregunten si fue por eso, pero alguien recibió una ofrenda de los hermanos porque estaba en necesidad, recogimos una ofrenda entre todos, se lo dimos y esa persona no regresó. Y no le estoy diciendo que esa persona viva pidiendo, al contrario, nunca pide, siempre da. Es de las personas que si usted se le acerca le dicen, le colaboro con algo, pero tal vez puede ser que se sensibilizó ante el hecho de que vio que le estaban dando. Y nuestro orgullo también debe ser transformado en eso. A veces debemos reconocer, necesito esto o aquello. Si me pueden colaborar, le doy gloria a Dios por ello. Necesitados, viudas y huérfanos, los necesitados deben ser suplidos física y espiritualmente. Levítico 19, vamos a ir a los versículos 33 y 34. ¿Qué dicen? Cuando el extranjero que morare entre vosotros en vuestra tierra, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. El agradecimiento por lo que Dios nos ha dado debe ser el motivo para compartir con los que necesitan.
Pero me atrevo a decir más, Levítico 25, 23. Porque es que a veces pensamos que lo que tenemos es nuestro. Levítico 25, 23 dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Lo que tengo no es mío, se lo estoy administrando al Señor, porque ni siquiera la tierra que piso me pertenece, es de mi Dios. Entonces a veces se nos olvida que nosotros lo que tenemos solo lo estamos administrando y debemos hacer para la gloria de Dios, hacerlo para la gloria de Dios. Y para recordarlo tenemos que hacer dos cosas: recordar mi necesidad y trabajar para ayudar. En el recordar mi necesidad, tengo que recordar que mi necesidad más grande no es la física, sino la espiritual. Amados hermanos, tal vez alguno de ustedes o todos ustedes, ninguno ha tenido grandes necesidades de niño, pero todos estábamos necesitados de salvación y vida eterna. Puede que usted haya tenido todo desde niño, físicamente hablando, pero no tenía nada, porque tan pronto muriese iba eternamente a la condenación. Todo lo que nosotros tengamos acá no es nada. Y Dios, en su generosidad, no solamente se nos dio o nos dio una oportunidad de salvación, sino que nos dio a su propio Hijo para salvarnos. Y no nos dio las moneditas que le sobraban de su bolsillo, como nosotros a veces lo hacemos. Ni siquiera separó algo de lo que Él tenía para nosotros. Se entregó a sí mismo a través de su Hijo, muriendo en la cruz por nosotros. Si eso no es motivo para ser agradecidos y compartir, yo no sé qué lo es. Yo no sé qué lo es. Porque necesariamente nosotros tenemos que reconocer que necesitamos más que cualquiera. Necesitábamos más a Dios que cualquiera, y nuestra necesidad física no era otra cosa sino muestra de nuestra necesidad espiritual. Necesitamos perdón y necesitamos transformación. Podemos morirnos con los estómagos llenos y nuestra relación con Dios rota y eternamente irnos para el infierno. Parábola del rico y Lázaro. Jesús le dice al rico en la parábola, a través de Abraham: tú tuviste todos los bienes en vida, ahora sufre tormentos eternamente. No que ser rico garantice la condenación, no, sino que tú acumulaste riquezas y las disfrutaste y no entendiste que eras un pobre, harapiento y desnudo, como dice el Señor también en la carta a la Odisea en Apocalipsis, que necesitabas mi presencia, mi perdón y que yo te transformara. No entendisteis que teniendo todas esas riquezas no eran para ti, era para compartirlas, porque más riqueza es la que yo te doy cuando estoy en relación contigo y te perdono y te transformo. No entendiste que eras pobre, necesitado, porque tus pecados te estaban arruinando, no físicamente ni económicamente, sino espiritualmente. Hermanos, hay gente que no puede tener una vida alegre. Los que más se suicidan son los que más bienes poseen. Curiosamente, estadísticamente hablando, las clases bajas son las que menos porcentaje de suicidio tienen. Las clases más altas, las personas más ricas, los que mejores ingresos poseen, son los que más fácilmente se frustran, no tienen objetivo de vida, pierden el sentido de su existencia y no encuentran otra cosa sino el suicidio como consuelo para su corazón. Y como dijo alguien alguna vez, son tan egoístas que se suicidan. No piensan en que le van a dejar un dolor, un problema a sus familiares. Acabemos con esto, así los demás queden con el lío. No me importa a nadie, me importa solamente dejar de sufrir. Porque su corazón no ha entendido y no entendió que cuando trabajamos y disfrutamos de lo que Dios nos da, lo hacemos verdaderamente si primero pensamos que Cristo se nos dio a nosotros para que fuéramos salvos. Cristo dijo algo tremendo en Juan capítulo 6. Después de haber alimentado a esos miles, no lo registran los otros evangelios. Empezamos hablando de la multiplicación de panes y peces. Terminamos hablando de ella en otro evangelio. Dijo: me buscan no por otra cosa, sino por la comida que les di. Yo sé quiénes son ustedes, les dijo Jesús. Juan capítulo 6, versículo 26, usted lo puede buscar en su casa, leerlo. No porque yo los voy a salvar, sino porque yo les di comidita. Vieron el milagro y creen que los puedo seguir sustentando, y de hecho lo puedo hacer.
¿Por qué no más bien, en vez de esforzarse tanto y trabajar tanto por la comida que perece, no más bien trabajan por aquella que para vida eterna permanece? ¿Y cómo, Señor? ¿Cómo hacemos esa obra? ¿Cómo trabajamos para lo que es eterno? Hagan una sola cosa: confíen en aquel que el Padre envió. Crean y entréguenme su vida completamente. Esfuércense no por hacer las cosas en sus propias fuerzas, aunque suene paradójico, sino por confiar en la obra que yo he hecho en la cruz del Calvario, o que yo haré en ese momento. ¿Será que hoy en día solamente es que vamos detrás de la comida y la bebida? ¿O también era en esa época? ¿Será que solamente hoy es cuando debemos compartir nuestros alimentos y no en esa época? ¿Será que solamente hoy es que las personas necesitan no solo alimentos, sino también la palabra de Dios? Para ello necesitamos pedirle a Dios que nos enseñe a ser generosos, compasivos, y la relación con Dios debe dar como resultado de ello. Amén. Nunca se tiene tan poco como para no poderlo compartir. Nunca se tiene tan poco como para no poderlo compartir. Y si algo quisiera es que de mi vida se desertara el pensamiento victimizante: no tengo, no cargo, no llevo, soy pobre, mírenme todos con lástima. Así no tenga nada, porque tengo vida por lo menos, ¿sí o no? Tengo algo del Señor. Y a veces teniendo mucho, ustedes no se imaginan cuánta gente teniendo mucho también dice: no tengo, no cargo, no llevo, no poseo. ¿Cómo sufro? Lo que más hizo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue quejarse. Como creyentes y como iglesia, lo que menos debemos hacer es quejarnos. Démosle gloria a Dios, trabajemos, dejemos para compartir, identifiquemos al que necesita, compartamos lo que tenemos, porque Dios nos dio a su propio Hijo como nuestro más grande regalo. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor, en esta mañana, y vamos a orar. Señor, como dijo David, de lo recibido de tu mano es que te damos. No hay nada que podemos decir, Señor, que tú no nos hayas dado. El aire que estamos respirando es tuyo, la tierra que estamos pisando es tuya, la vida que estamos usando y gastando es tuya. Sea para salvación o condenación, la vida de todo hombre volverá a ti, Señor, para que eternamente tú determines su estado por los siglos. ¿Qué podemos decir que, Señor, tenemos para darte? Todo lo que tenemos es tuyo. Ayúdanos a entender, mi Rey, que nos lo has dado no para nosotros solamente, sino también para los demás. Este local de esta iglesia no solo es para nosotros, es para los que se puedan beneficiar y todos los que vengan a través de él para conocer tu palabra y también recibir ayudas, misericordia o compasión. Mi familia, Señor, no solamente para mí. Mi dinero no es solamente para mí. Mi esposa, Señor, aunque es mi esposa exclusivamente como esposa para mí, pero también es una persona que tú me has dado para junto con ella darnos a los demás, trabajar por los demás, bendecir a los demás. Nos enfocamos tanto en nosotros, Señor, que no sabemos cómo desenfocarnos de nuestro propio corazón, de nuestra propia de nuestro propio egoísmo, de nuestro propio egocentrismo, Señor. Solo dando es como somos libres, porque tú te diste y habiéndote recibido, Señor, podemos darnos libremente a los demás. Ya no esperando nada a cambio, Señor, sino dándote la gloria, porque tú nos das amor para darnos en todas las áreas. Cada uno de nosotros tiene tiempo, tiene salud hasta cierta medida, tiene un cuerpo físico, tiene unas habilidades físicas, mentales, espirituales, dones dados por ti. Cada uno de nosotros tiene recursos limitados o mayores que los de otros, pero los tiene. Cada uno de nosotros tiene mucho para dar, Señor. Ayúdanos a gastarnos completamente en esta tierra y en este mundo para la gloria tuya y el bien de los demás, porque nada de lo que tenemos en este mundo podremos llevarnos, nada podremos sacar. Danos un corazón compasivo, Señor, danos un corazón compasivo.
Y como muestra especial, Señor, como punto especial para entender esto y llevarlo a la práctica, no permitas que hoy mismo pase el día sin que nosotros pensemos en separar para alguien algo, en darle a alguien algo, sea monetario, sea de compañía, sea de consuelo, de palabra, pero compartirnos con los demás. No permitas que nos encerremos en nuestros pequeños mundos y seamos más egoístas de lo que hemos sido hasta hoy. Porque el creyente sabe que su Señor se dio para que Él también se dé. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén